Radar Informativo. Les saluda Kaylin González. En esta oportunidad hablaremos de un tema de suma relevancia para la población hondureña. En esta oportunidad hablaremos acerca de un tema relacionado con las elecciones a celebrarse en este noviembre de 2025. Hablaremos acerca del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP y lo abordaremos con el sociólogo y analista, el doctor Ernesto Gálvez Mejía. Un gusto, doctor. Gracias por tomarme en cuenta para este tema muy importante. ¿Podría explicarnos, doctor, brevemente qué es el TREP y cuál es su función en los procesos electorales? El sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, la palabra clave es preliminar, o sea, es un dato que llega a la central de información del Tribunal de Elecciones, pero no son los resultados oficiales, son los primeros datos que después se van a verificar en la medida en que llegan los documentos a la central, a Tegucigalpa. Pero cuando son confiables, esos resultados preliminares se puede tomar como que efectivamente esos son los resultados. Pero eso es el tema que vamos a hablar, si tienen confiabilidad o no, ¿verdad? Los resultados electorales. Antes no había ese sistema. Antes lo que hacían las compañías de radio y de televisión es que ellos montaban sus estudios y los corresponsales de todo el país le mandaban los resultados de cada municipio a la radio o a la televisión y ellos daban los resultados, pero era un sistema no formal o informal, no era oficial, pero así la gente estaba más o menos informada de cómo iban los resultados electorales. Pero ahora hay un sistema formal que se llama TREP, transmisión de resultados electorales preliminares, y ya luego el tribunal hace la lectura de todos los documentos y no sé si son 15 días después ya dan los resultados oficiales. ¿Desde hace cuánto se empieza a implementar este sistema, doctor? No estoy seguro, pero creo que hace 2 elecciones presidenciales anteriores se dan resultados electorales. O sea, es un método relativamente nuevo. ¿Cómo influye el TREP en la percepción de confiabilidad y transparencia a la población? Ese es un tema y una pregunta muy interesante. ¿Da confiabilidad el TREP? Es muy discutible y ahí entran varios factores. Uno es que los resultados electorales preliminares son básicamente resultados digitales, o sea, son los datos preliminares que se envían digitalmente de todo el país al centro. El problema es que en muchos países, y se ha comprobado que algunas empresas tecnológicas que son las responsables de enviar esos datos, le introducen un software que puede hacer modificar en un porcentaje los resultados. Entonces pierden confiabilidad, y en América Latina hay sospechas de que una compañía venezolana, por ejemplo, que incluso fue contratada en Honduras para las elecciones primarias, es responsable de tener esas prácticas ilegales, ¿verdad? De meter un software que modifique en algún porcentaje los resultados, y eso puede hacer variar hacia un lado o hacia otro los resultados. Hay una discusión en Honduras de qué tipo de empresa hay que contratar que sea confiable. Ese es el primer punto. Lo otro es ya el mecanismo específico. Por ejemplo, la discusión que hay ahorita entre los miembros del Tribunal Nacional Electoral es qué tipo de información debe transmitirse a la central.
Dos de las consejeras dicen que antes de mandar el dato a la central, cada urna debe ser con el conteo físico de cada voto al público. O sea que en cada urna debe haber gente votante viendo que efectivamente los resultados que salen ahí corresponden a la realidad, y así van a firmar las actas. Y esos números son los que van a entrar al Tribunal Electoral. Sin embargo, uno de los consejeros dice que no hay que hacer el conteo. Simplemente no hay que hacer el conteo público. Simplemente ahí en la mesa se hacen los resultados y se mandan a la central. Esa es la discusión que hay allí. Obviamente que la posición de las dos magistradas es la mejor, porque es el conteo físico en público, para que nadie quede duda de que en esa urna esos fueron los resultados, y eso es lo que se transmite a nivel de la central, y esa es el acta que se firma. Esa es la discusión en este momento. ¿A cuánto oscila el costo de este sistema, doctor? No tengo números, pero sí sé que se emplea bastante dinero. Por ejemplo, en las elecciones primarias, todo el costo total fueron 2.500 millones de lempiras que costó las elecciones primarias. Creo que esta va a costar un poco menos porque el equipo ya se compró. El equipo que permite transmitir esos datos, ese equipo electrónico, ya lo tiene el tribunal. Y ahora creo que andan alrededor de 2.000 todo el sistema. El TREP no sé exactamente cuánto vale, pero los datos generales de las elecciones más o menos andan en 2.000 millones de lempiras, un costo bastante alto, pero creo que la democracia hay que invertir en ella y es confiable tener datos que sean exactos. ¿Qué papel juega el TREP en la construcción de legitimidad en este nuevo gobierno? Mire, es fundamental. Esa pregunta es importante porque hay dudas de que si no se hace el conteo en público, puede haber una manipulación tecnológica, la transmisión de los datos. Que eso fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hicieron el conteo en la mesa, mandaron los resultados y el gobierno de Maduro dijo que había ganado Maduro. Pero en la realidad era que las mesas, el conteo en público de las mesas era otro. Entonces, claro que tener seguridad de que los datos que se envían al Tribunal Nacional de Elecciones son los correctos. Por eso es que el TREP es clave para la credibilidad, porque si los datos son exactos, son honestos, la gente va a tener una información exacta. Pero si los datos son manipulados, la democracia queda en descrédito y las elecciones y quienes ganan se les pone comillas, porque no ganaron legalmente, sino de manera fraudulenta, y eso no lo quiere el pueblo hondureño. Doctor, en su opinión, ¿qué mejoras debería tener el TREP para futuros procesos electorales? Mira, a mí me parece que la sugerencia que tiene el Partido Liberal y el Partido Nacional en el tribunal es lo mejor. O sea, conteo físico, que cada mesa cuente en público y enseñe el voto a la gente de que ese voto, el ciudadano votó por X partido, y así se suma públicamente. Si esos datos que se escriben en el acta no coinciden con los datos oficiales, entonces quiere decir que hubo fraude. Entonces vale la pena que el conteo sea en público para que no haya dudas, porque si se deja solo la parte tecnológica puede ser manipulada. Para finalizar, ¿qué rol considera usted que como población hondureña deberíamos tener ante este sistema? Mire, esa es otra pregunta muy importante y que vale la pena que la ley electoral lo modifique
a la forma como está ahora. Lo primero es que el Tribunal Nacional de Elecciones no debe ser conformado por representantes de partidos políticos, sino que el tribunal sea integrado por personas honorables que se elijan de los hondureños más capacitados, que tengan credibilidad como persona y ellos dirijan el proceso electoral. No como ahora, que son los partidos los que nombran a los representantes en el tribunal. Eso es una cosa. Lo otro es quiénes son los que forman las mesas electorales. También son los partidos. Eso debe eliminarse, sino que sean estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, amas de casa, motoristas, etcétera, que sean los veedores y los que den fe que en esa mesa electoral se votó decentemente. Esa es otra, o sea, que los miembros de la mesa no deben ser políticos, sino que deben gente de sociedad civil, de iglesia, etcétera. Esa es otra reforma que debe ser introducida para las próximas elecciones. Una tercera sugerencia para próximas elecciones es que las elecciones de la presidencia sean distintas de las elecciones de alcaldes, ¿verdad? Que los alcaldes tengan otra fecha y que la presidencia tenga otra fecha. Esas son tres reformas importantísimas para mejorar la democracia en Honduras, y ya se había venido haciendo las propuestas, pero el actual Congreso no hizo las reformas como lo pedía la población. Pero creo que este es el momento que la gente obligue o exija a las autoridades que hagan esos cambios para que la democracia sea de verdad y no de mentirita como ha venido ocurriendo. Que la democracia sea de verdad y no de mentiras, fueron las palabras del doctor Ernesto Gálvez. Agradecemos su sintonía en Radar Informativo.